Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan a través de esta plataforma. Es para nuestra casa de estudios, el Instituto Manuel José de Rojas, un honor tenerlos el día de hoy. En esta semana académica, cultural y deportiva que hemos preparado para ustedes con mucho cariño en razón de nuestro 29 aniversario. Es en ese sentido, me dicen que no se escucha, ¿se escucha? Perfecto. Es en ese sentido que nos congratula contar con un ponente de la talla del doctor Sergio Suárez Daza, que nos viene a platicar el día de hoy sobre la teoría del caso y estrategias de litigación penal. El doctor Sergio Suárez Daza es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Jurídico-Penales, es asesor jurídico en temas de delincuencia organizada, es catedrático del INACIPE, así como catedrático en posgrado de nuestra casa de estudios, por mencionar solo algunas de las habilidades con las que cuenta el doctor. Sin más, le cedo los micrófonos. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a esta, siempre su casa de estudios. Muchísimas gracias, mi estimada doctora. La verdad es que estoy muy agradecido por esta invitación, por celebrar conjuntamente estos primeros 29 años del Instituto Manuel José de Rojas. Y quiero agradecer en este momento la oportunidad que a mí se me da. Yo soy el agradecido siempre y lo he dicho desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de asistir a dar algunas charlas que me invitaban a compartir algunas clases en el instituto, y la verdad es que lo recuerdo siempre con muchísimo cariño. Y cómo no recordar, por supuesto, en este momento a don Jorge Sarmiento, el doctor Jorge, que tuvo la visión conjuntamente con nuestra querida doña Sofi, que tuvieron esta gran visión de crear, darle materializar este sueño del instituto, y que bueno, finalmente ha trascendido como se trascienden las grandes ideas a través del tiempo, generando conocimiento. Se ha dejado huella, y es para mí verdaderamente un gran honor poder estar esta tarde en estas celebraciones de estos nuestros, nuestros primeros 29 años. Larga vida al Instituto Manuel José de Rojas. Y por supuesto también saludo con mucho cariño, mucho respeto al doctor Gabriel Isaac Sarmiento Robles, a la eh, doctora Adriana Ramos Díaz, y por supuesto mi querida secretaria general, la doctora Ángeles Hernández. Gracias a ti, a todas las autoridades, amigas y amigos todos que conforman esta gran familia. Y bueno, sin mayor preámbulo, también con muchísimo respeto, afecto, saludo a todas y cada una de las personas que me hacen el enorme favor de escuchar esta tarde. Vamos a platicar sobre un tema que me pidieron, que es precisamente la teoría del caso. Voy a a poner una presentación. Eh, Permítame un instante, aquí la tengo, y ustedes me indican si se ve. ¿Se ve bien? Les propongo lo siguiente: yo voy haciendo la exposición, y en la parte final dejamos un espacio para cualquier duda o inquietud que ustedes tengan a bien plantear. Les cuento, para mí este tema de la teoría del caso era en su oportunidad toda una inquietud, porque no terminaba yo de comprender en esencia esta terminología. Hoy puedo decir, y lo voy a sustentar, que este término que se acuñó como consecuencia de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, y hablo del sistema que es el todo, el proceso, el sistema abarca desde lo que es la prevención hasta lo que es la ejecución,
El procedimiento abarca desde lo que es la investigación inicial hasta la ejecución, y el proceso, como bien saben ustedes, es la parte donde tiene ya injerencia el Poder Judicial, donde ya tiene participación en la primera audiencia, el juez de control y hasta, por supuesto, la ejecución. Bueno, pues les platico que en esta temporalidad se acuñaron una serie de expresiones y entre ellas está justamente la teoría del caso. Les voy platicando que hoy puedo decirles que ni es teoría ni viene al caso. Pero no nos vamos a pelear con el mundo, vamos a seguir platicando sobre teoría del caso, pero lo que sí me interesa mucho es dejar en claro que en ocasiones se utilizan las expresiones con un gran dejo de irresponsabilidad. ¿Por qué razón? Porque la teoría, una de sus principales temáticas es que pertenece al campo de la ciencia. Y la teoría lo que hace dentro de la ciencia es crear conceptos y crear definiciones. Un concepto es una palabra genérica. Pensemos vaso, computadora, código. Eso sería un concepto. Y la definición es lo que se predica de ese concepto. Entonces, no podemos utilizar las palabras de una forma irresponsable, al menos cuando lo estamos haciendo desde una óptica científica o técnica. ¿Por qué? Porque cada área del conocimiento tiene sus propias expresiones. Si me permiten un ejemplo que me gusta citar porque el impacto de esto es fuerte. Si yo hablara en este momento de un secuestro, pensemos que hoy una autoridad en la Ciudad de México haya emitido una orden de secuestro, pensemos en un juez o una jueza que haya emitido una orden de secuestro, y me escuchara alguien que no está versado en derecho, pues obviamente su inquietud sería mayúscula y diría, ¿cómo es posible? Porque empezaría a hacer una serie de locubraciones diciendo, pues sí, las autoridades están vinculadas con la delincuencia y sí es posible que las autoridades, incluso los jueces, ministerios públicos, policías, se vean involucrados en temas de este calado de delitos. Sin embargo, la palabra secuestro, dentro de una de sus acepciones jurídicas, está también el referirse como sinónimo a lo que es un embargo. Cuando nosotros hablamos del embargo y una autoridad jurisdiccional ordena el secuestro de bienes, está hablando precisamente de un embargo. Entonces, las palabras las tenemos que utilizar de acuerdo al nivel o al ámbito del conocimiento al cual nos estamos haciendo referencia. El problema es cuando utilizamos las palabras de una manera indiscriminada y porque nos suena, porque así nos lo enseñaron en algún momento y sin pasarlo por el tamiz de la reflexión, bueno, pues lo acuñamos como una expresión para identificar algo. En este caso, repito, no nos vamos a pelear con el mundo, sigamos hablando de teoría del caso, vamos a ver sus alcances prácticos y voy a justificar lo que estoy diciendo con lo siguiente. Vean, por favor. Lo primero que tenemos que preguntarnos siempre es, ¿qué son las cosas? ¿A qué nos referimos con teoría del caso? ¿Qué es? Y la respuesta que podemos dar es la siguiente. Fíjense aquí, esta es una situación eminentemente falaz. Fíjense cómo se plantea. La teoría del caso es un método de trabajo que permite dar un solo sentido o significado a los hechos, normas y material probatorio, debiendo ser elaborado por las partes desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos y de esta forma transitar por las etapas del proceso penal con una estrategia o plan de trabajo. Importante estas palabras. Método de trabajo desde el primer momento. Luego nos dice, la teoría del caso se traduce en una historia lógica sobre la forma en que ocurrió un determinado evento y sus correspondientes consecuencias legales. Ay, entonces ya me generó un gran conflicto. Vean cómo las palabras tienen un impacto significativo en
en lo que queremos transmitir. Y entonces vamos a identificar esto. Primero, la teoría es un método, se hace desde el primer momento. Cuando nosotros hablamos de una investigación, lo primero que hacemos son hipótesis, no teorías. Y ahora dice la siguiente lámina que también es una historia y además una historia lógica. Y luego nos sigue diciendo lo siguiente. El caso es el relato lógico, ordenado y claro que realizan las partes sobre los hechos que sustentan su pretensión. No es una simple descripción de hechos, sino que es un relato que tiene como objetivo exponer y convencer al juez respecto de lo que sucedió en la realidad. Este relato se construye a partir de la evidencia disponible. Y entonces nos seguimos en esta relatoría. En el relato del caso, se debe asegurar que se encuentren presentes todos los elementos fácticos que exige la norma invocada para su aplicación. Y luego, vean este punto, es verdaderamente trascendente. La teoría del caso se elabora en la etapa previa al inicio del proceso, que se denominará la fase de preparación del caso. En esta etapa se podrán elaborar varias hipótesis. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es teoría o es hipótesis? ¿Es método? ¿Es teoría? ¿Es una historia? Ya estamos hablando de que, repito, cada expresión tiene su propio peso y no podemos utilizarlo de una forma en la cual, de manera irresponsable, en la cual no le demos el verdadero contenido a las palabras. Cada palabra tiene una significación de acuerdo a cada área del conocimiento. Y aquí estamos utilizando palabras que sí son concurrentes al derecho, que sí son importantes en una investigación, por lo siguiente, sigo en esta parte. Se deben elaborar varias hipótesis, lo que en su momento se hablaba o se habla de líneas de investigación. Esas son las hipótesis sobre el caso, las cuales servirán como guías para la investigación de los hechos, la búsqueda y producción de evidencias. Todo lo cual tiene como propósito último la elaboración de la tesis final que será la que se planteará. Y entonces ya estamos metidos en un conflicto. Fíjate, ¿cómo estamos hablando? Método, historia, que se elabora desde el primer momento y en los primeros momentos de una investigación lo que se hacen son hipótesis y después tesis. Estamos hablando de una serie o estamos utilizando una serie de expresiones que cada una de ellas tiene un sentido totalmente distinto a lo que es la teoría. Repito, la teoría pertenece al campo de la ciencia y la teoría lo que crea son conceptos y definiciones que nos permiten comprender la realidad. La pregunta es, ¿el agente del Ministerio Público elabora teorías? Y la respuesta es no, porque no hace ciencia. La defensa hace teorías, hace ciencia. No, se apoyan ambas partes de la ciencia, pero no es su función generar conocimiento. Eso le corresponde precisamente a la academia, le corresponde a las áreas de investigación. Por eso las palabras, reitero, tienen un peso muy particular. Entonces, vamos a ver el siguiente cuadro. Y esto nos va a ayudar a comprender más lo siguiente. Cuando nosotros estamos iniciando una investigación, la investigación inicial, vamos a hablar de que tenemos dos tipos de hipótesis, ¿sí? Dos tipos de hipótesis. Vamos a tener dos tipos de hipótesis. Una hipótesis que vamos a llamar o denominar hipótesis general y una hipótesis que vamos a denominar hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y esto nos va a llevar precisamente a que se va a transitar por la investigación respectiva hasta el cierre de la investigación complementaria
en donde se va a poder tener una tesis. ¿Por qué hablamos de hipótesis? Por lo siguiente, vamos a hablar de este tema. Cuando nosotros hablamos de la palabra hipótesis, estamos hablando de la siguiente forma. La palabra hipo, que significa por debajo. La palabra por debajo ¿de qué? Por debajo de la tesis, que es una postura o posición que se tiene frente a algo. Por eso, cuando nosotros utilizamos en materia académica que se están elaborando tesis, bueno, son las posturas que se tienen frente a un acontecimiento académico, o las tesis de jurisprudencia, estos criterios de jurisprudencia, que son las posturas que se tienen frente a una norma jurídica o frente a algún acontecimiento que ha sido sometido a la órbita jurisdiccional. De tal manera que es cierto, cuando empezamos nuestra investigación, debemos de trabajar sobre hipótesis. ¿Y por qué hablamos de dos tipos de hipótesis? Si nosotros advertimos lo siguiente, y aquí les pido por favor que tomen nota de este artículo. El artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que es el agente del Ministerio Público quien tiene la obligación de demostrar la no existencia del delito. En antaño, esta demostración de la no existencia del delito le correspondía sí o sí a la defensa en todos los supuestos. ¿Por qué? Porque existía, incluso hay criterios al respecto que hablan de que el dolo se presume. Es decir, había una presunción de culpabilidad, no una presunción de inocencia. Hoy nosotros podemos advertir en el Código Nacional, por eso reitero, artículo 127, y lo vamos a correlacionar con el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el 129 nos dice que la investigación tiene que ser objetiva, atendiendo a los elementos de cargo como de descargo. Si me permiten la expresión, atendiendo a los elementos positivos como a los elementos negativos del delito. Esto resulta importante porque si nosotros lo vemos al inicio de una investigación, la idea es investigar un hecho que le vamos a atribuir a una persona. Y ese hecho no es modelarlo a modo de que se haga un traje hecho a la medida e incriminar a alguien por incriminarlo. Por eso la investigación tiene que ser objetiva y por eso el código nos va marcando las pautas incluso para hacer reclasificaciones o incluso para los efectos de que en el cierre de la investigación el agente del Ministerio Público esté en aptitud de solicitar el sobreseimiento. Es una de las causas por las cuales se puede cerrar la investigación y decir por parte del agente del Ministerio Público que solicita el sobreseimiento por alguno de los supuestos que están establecidos en el código. Entonces, para ejemplificar esto, una investigación tendría que iniciar X persona es miembro de la delincuencia organizada y objetivamente también tendríamos que pensar que X persona, que esa misma X persona no es miembro de la delincuencia organizada. Estamos investigando y al final, en el cierre de la investigación, tendré que decidir y esa decisión se va a convertir en una tesis. Si la persona es miembro de la delincuencia organizada, como consecuencia de la investigación que puedo sostener, voy a defender esa tesis en la etapa de juicio. Si como consecuencia de la investigación puedo sostener que la persona no es miembro de la delincuencia organizada, entonces solicitaré el sobreseimiento y justificaré el por qué no es miembro de la delincuencia organizada, ya sea porque se actualiza alguna causa
que excluye el delito que a continuación iremos platicando. Entonces, repito, hablamos de hipótesis del caso y de esta manera, cuando se inicia la investigación, otra vez, empiezo con esta temática, la hipótesis general, la hipótesis nula. Una investigación debe ser objetiva, artículo 129 del Código Nacional, en correlación con el 127 del mismo ordenamiento. Se cierra la investigación y al final tenemos la tesis. Tesis que tendrá que ser defendida en la etapa de juicio. Ahora, fíjense cómo la Corte ha venido a señalar esto, porque en ninguna parte del Código Nacional hablamos de teoría del caso. No lo encontramos en ninguna parte de dispositivo procesal. Pero entonces la Corte ha señalado de esta manera lo siguiente, en este registro 160185. Me gustaría que lo tuvieran para los efectos de que pudieran ustedes estudiarlo con mayor calma. 160185. Si bien es una tesis aislada desde la primera sala y es el criterio que ha prevalecido. Nos vamos a brincar esta primera fase, ¿sí? Hace referencia, lo cual ha sido denominada en la literatura comparada como teoría del caso, y estamos hablando de las versiones que las partes exponen. Y estamos hablando de que esto ha sido suministrado, este término ha sido suministrado por la teoría. No es un término que surja del legislador. Y entonces, ¿en qué se ha convertido o en qué se ha planteado realmente o cómo se toma la teoría del caso? Bueno, la teoría del caso no es otra cosa más que esa capacidad argumentativa. Entonces, cuando hablamos de teoría del caso en estricto sentido jurídico, en estricto sentido incluso doctrinal, tendríamos que hablar de esta forma en que se van ordenando las ideas jurídicas, ya sea para llevar a cabo una acusación o ya sea para los efectos de establecer la correspondiente defensa. Y esto se va a traducir en una correcta argumentación. Es la capacidad que tienen las partes para argumentar. Por eso nos dice la capacidad argumentativa de las partes para sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el inculpado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien que existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya. Entonces, veamos que en estricto sentido, la teoría del caso es eminentemente argumentación. Sin embargo, y por eso les digo, no nos vamos a pelear con el mundo. Si quieren seguirle llamando teoría del caso, está bien, no pasa nada. Solo sí me interesa que tengamos claro que en todo caso estamos hablando de métodos, de un método de investigación. De hecho, hoy, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, utilizan esta tabla que voy a presentar más adelante como los métodos que tienen para llevar a cabo las investigaciones. Y vamos a encontrar que efectivamente en el proceso acusatorio, para poder transitar en él, se requiere de un método totalmente diferente al que se tenía en el proceso, que si me permiten la expresión, lo vamos a denominar como el proceso tradicional o mixto, el que se tenía antes de la reforma del 2008. Y entonces los niveles que vamos a tener van a ser a partir precisamente de esta estructura, va a ser eminentemente elementos fácticos o análisis fáctico. Vamos a tener elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios. Y es muy importante aquí una palabra que va a ser fundamental y que quiero que me hagan favor de tener presente porque es en verdad fundamental. Cuando se estudia este apartado, tengan en mente la palabra desmenuzar. Si nosotros hablamos de desmenuzar, lo primero que asocia nuestra mente es
literalmente este ejercicio, ¿no?, que se hace cuando se está llevando a cabo cuando se está cocinando la tinga o algún guiso que se requiere separar lo agradable al paladar de lo que no es lo agradable, pero hacemos este ejercicio, o sea, es como que muy frecuente. Bueno, exactamente es lo que tenemos que hacer. Hacer hacer este ejercicio de desmenuzar los hechos a tal punto que podamos tener un total control de lo que sucedió, saber exactamente qué fue lo que aconteció. Cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier situación va a resultar relevante y es importante que la tengamos en cuenta. Y entonces, para conceptualizar, vamos a tener, consiste en la elaboración de proposiciones fácticas que permiten, por un lado, conocer a detalle el suceso, materia de la imputación penal, y por el otro lado, identificar los hechos relevantes que permitan establecer la responsabilidad o no del imputado. Entonces, reitero, vamos a buscar en todo momento el detalle de cada acontecimiento. Una proposición fáctica es una afirmación de hecho que satisface un elemento del tipo penal. De primera instancia hablaremos del tipo penal. Dicho de otra manera, es un elemento legal reformulado en lenguaje corriente que se remite a experiencias concretas del caso. Desmenuzar los hechos. Desmenuzar los hechos, materia del proceso, sin caer en generalidades. Esto es un grave error que tenemos los seres humanos y que se ha convertido en un gran vicio, porque damos todo por sentado, todo por sobreentendido. Y aquí lo importante es que no podemos pensar de la misma forma general cuando estamos haciendo un trabajo técnico, jurídico, ya sea porque se es agente del Ministerio Público, cuando se está llevando una investigación por parte de la Policía de Investigación o por parte de los defensores. No podemos dejar nada por sentado, por sobreentendido. En ocasiones decimos, bueno, es que se supone que tendría que ser así. ¿Quién lo supone? ¿Quién lo dice? ¿A partir de qué? Entonces debemos de buscar siempre ese pequeño punto que va a marcar la diferencia. En ocasiones alguien refería que estaban cerrando una llave y entonces, porque estaban extrayendo hidrocarburo, y entonces cuando ponen a disposición a la persona, el policía le dice al agente del Ministerio Público, cuando llegamos estaba manipulando la llave. Y entonces el agente del Ministerio Público dice, pues muy bien, se da por sentado porque que la persona que estaba siendo puesta a disposición de la gente del Ministerio Público, pues era quien estaba extrayendo el hidrocarburo porque se encontraba en el lugar, porque tenía herramientas, porque había una camioneta, porque finalmente estaban los bidones donde se tenía el hidrocarburo. En fin, había varios elementos. Pero la pregunta es, ¿y para qué lado estaba manipulando la llave? ¿Para el lado derecho o para el lado izquierdo? Porque eso podría ser un punto que cambiara la historia, porque bien podría ser una persona que se haya enterado de ese momento y entonces ante el riesgo que existía, podría él considerar que era necesario que él fuera a cerrar esa llave, tomando en cuenta que pensemos en la historia que él trabajaba en Pemex, ahora era plomero y que ante la constante presencia de estas personas que se ponían en riesgo a la comunidad y que no asistía a la autoridad, bueno, pues él varias veces había tenido que ir a cerrar esas llaves y que esta no había sido la excepción. Y cuando llegó la policía, él no puso resistencia, al contrario, dijo que sí, que quería ir ante la gente del Ministerio Público para exponer y presentar esta queja ante la ausencia de las autoridades de presentarse constantemente y que él quería aclarar por qué es que se encontraba ahí. O sea, finalmente es una historia que va a cambiar en el momento mismo de cerrar o abrir la llave. ¿Para qué lado le estaba manejando? Entonces, por supuesto que es una historia que quien se dedica a esos temas, pues más de las veces va leccionado, ¿verdad? Entonces,
Presentar las proposiciones fácticas en secuencia cronológica. Es importante tener un orden y es muy importante recordar que la contraparte igualmente está elaborando su teoría del caso. Por ende, también está formulando sus proposiciones fácticas, es decir, está elaborando de una historia, está elaborando frases concretas, enunciados concretos. En ese sentido, no se puede dejar ningún detalle o cabo suelto, dado que lo puede aprovechar. Lo va a aprovechar la contraparte. Tener en cuenta el test de superposición, el cual establece que mientras mi contraparte esté en más condiciones de suponer a mi misma proposición fáctica otra interpretación, al menos igualmente razonable y creíble sobre esos hechos, más débil es mi propuesta. Y entonces, reitero, es importante en este apartado establecer de una manera muy escrupulosa los enunciados fácticos que se van presentando en las historias, en las denuncias, en las entrevistas, para, repito, no dejar absolutamente nada por sentado, nada por sobreentendido, nada por decir es que suponemos que así tenía que ser. Bueno, pasamos a la siguiente fase, que es muy relevante, lo que sería el análisis jurídico. Siempre tengamos en cuenta que el procedimiento es un juego de ajedrez, inminentemente. El agente del Ministerio Público le toca abrir el juego. La defensa tiene que ser muy cauta para ver de qué manera se está aperturando. Y en ocasiones, y esto es algo que tenemos que reflexionar, cuando se inicia con la implementación del procedimiento acusatorio, una tendencia mayúscula a querer aprender todo lo relacionado a la litigación, a llevar a cabo el interrogatorio, el contrainterrogatorio, cómo se tenía que objetar, y nos volvimos grandes procesalistas, pero se olvida la parte sustantiva. Tengamos en cuenta que si no tenemos la parte sustantiva, de nada sirve la parte procesal. Hay ocasiones en donde las defensas van a atacar ya sea la parte procesal, porque hay violaciones al debido proceso sustantivo o al debido proceso adjetivo en estricto sentido, al debido proceso probatorio, y hay ocasiones en donde las defensas van a abocarse no a la parte procesal, no van a atacar la parte procesal, sino van a atacar la parte eminentemente sustantiva, ya sea porque se actualiza alguna causa de atipicidad, porque se actualiza una causa de justificación o porque hay alguna causa de inculpabilidad. Para el agente del Ministerio Público, él debe de cuidar, sin lugar a dudas, las dos rutas, tanto la parte sustantiva como la parte procesal. La defensa debe poner mucha atención en estas temáticas. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración los conceptos y definiciones que surgen de la teoría del delito. Y aquí hago esta aclaración, ¿por qué son conceptos y definiciones que surgen de la teoría del delito? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tipicidad, hablamos del dolo, hablamos del dolo directo, o sea, no estamos refiriéndonos en estricto sentido a las corrientes teóricas. Eso es teoría. La teoría tiene que ver con el sistema causal, con el causalismo neoclásico, con el finalismo, con el funcionalismo, tanto de Roxin como de Jacobs, que de ahí se van desprendiendo estos conceptos y estas definiciones que luego son tomados por el legislador e incorporados a la legislación, y entonces, cuando son incorporados a la legislación, pierden esa tesitura teórica para convertirse en derecho positivo vigente. Por supuesto que es sumamente interesante el conocimiento de la teoría porque nos permite comprender las rutas teóricas que va teniendo el legislador. Pero cuando estamos en una situación pragmática, no decimos, no llegamos y le decimos al juez, señor juez, es que de acuerdo a lo que dice Roxin, híjole, pues el juez podrá decir, pues yo soy adepto a Jacob, entonces pues no somos antagónicos. No planteamos eso.
Vamos directamente a lo que está en la legislación. Y de esta manera vamos a tomar en cuenta estas fichas. Aquí estamos planteando estas cuatro fichas: conducta típica, antijurídica, culpable. En contraposición será la ausencia de conducta, la tipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Bien podríamos hablar solamente de tipicidad y atipicidad y excluir el tema de la conducta. A mí me gusta hablar de la conducta, darle su propio tratamiento especial, porque al final del día el delito solamente es conducta. Y la conducta en materia jurídica es totalmente distinta a cuando estamos hablando de la conducta desde la perspectiva sociológica, que ahí va a ser muy importante el entorno social, o desde una perspectiva de carácter psicológica en cuanto a lo que serían las emociones, los sentimientos, o desde una perspectiva médica, en cuanto, por ejemplo, a los neurotransmisores que van a ser los que determinan el comportamiento de una persona. En derecho basta, al menos en derecho penal basta, que una persona tenga voluntad y que la exteriorice para que podamos hablar inminentemente de conducta. Sí, por supuesto, el entorno social es importante. Sí, por supuesto, los aspectos de los neurotransmisores son importantes, en ocasiones como mecanismos de prevención del delito. Temas relacionados con la psicología son importantes, igual como temas de prevención, pero inminentemente, repito, la conducta como tal es voluntad y la exteriorización de la misma. Por esta razón es que lo pongo de esta forma, pero bien podríamos hablar El PAN, solamente conducta típica, ¿sí? Hablamos de tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. O bien podríamos hablar solamente del injusto penal, ¿sí? Hablaríamos del injusto penal y del juicio de reproche. Y tampoco tendríamos ningún problema. El injusto penal estaríamos hablando de la tipicidad y la antijuridicidad y el juicio de reproche de la... Bien, entonces, a la parte acusadora, ¿qué es lo que le corresponde tomar en consideración? Miren, a la parte acusadora, a la gente del Ministerio Público debe tomar en cuenta los elementos que van a integrar el tipo. El tipo penal se va a integrar con tres elementos: elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos de carácter normativo. ¿Dónde encontramos esto? Esto porque bien podríamos decir, esto está sabido y esto lo plantea la teoría. Sí. Sin embargo, vamos a tener en consideración el artículo 406, antepenúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Repito, 406, antepenúltimo párrafo. Y ahí nos señala que la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Quiere decir entonces que ya lo tenemos en sede legislativa. Cuando hablamos de los elementos objetivos, tenemos que advertir que los tipos penales van a tener sus propias características. No todos son iguales. Tenemos tipos penales de resultado formal, tenemos tipos penales que son de resultado material, de daño, de peligro, y cada uno de ellos va a tener su propia connotación. Pero en términos generales vamos a decir que siempre vamos a encontrar un sujeto activo, un sujeto pasivo, va a haber un resultado. El resultado puede ser material o formal, también denominado normativo. El bien jurídico, importantísimo, el bien jurídico. Aquí es importante que tengamos en cuenta artículo 487, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 487, repito, 487, último párrafo. Y aquí permítanme una sugerencia: nunca vayan ustedes a manejarse solo por los títulos de los artículos, sino revisen el artículo completo, porque en este caso, pues, tal parecería que no tendría nada que ver lo que estoy hablando del bien jurídico con el título del artículo. Sin embargo, bien nos señala que este último párrafo nos dice que
los tipos penales estarán limitados a la protección de los bienes jurídicos que garanticen la adecuada convivencia social. Quiere decir entonces que los tipos penales tienen como propósito la tutela de bienes jurídicos. Es más, hoy podemos decir que en el derecho penal contemporáneo y en el derecho mexicano, en el derecho penal mexicano, el objetivo, el principal objetivo del derecho penal es la tutela de bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Aquello que se considera valioso para la sociedad y que requiere ser protegido por parte de la norma jurídico penal. Tenemos el nexo. No hablamos siempre de nexos causales. Esto ha sido una falacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los nexos causales sí existirá en los tipos penales de resultado material, pero no existen los tipos penales de resultado formal. Los tipos penales de resultado formal tenemos un nexo de carácter normativo. No hay un nexo causal. Tenemos los objetos materiales, objetos normativos sobre los cuales va a recaer la acción. La calificación, hay tipos penales que requieren de una calificación en cuanto a los sujetos activos. Pensemos en cuanto a tipos penales que requieren, pensemos en servidores públicos, mexicanos, que sí, entonces estamos hablando de que ciertos sujetos activos deben de tener una calificación dada por el legislador. Pero también tenemos sujetos pasivos calificados, por ejemplo, que sea mujer, que sea el Estado, que sean infantes. Hay tipos penales que requieren que se analice en cuanto al número. El número, hay tipos penales plurisubjetivos, como el de delincuencia organizada, el de asociación delictuosa. En cuanto a la calidad y las formas de intervención, bueno, puede ser en el caso de la calidad, pensemos si tiene la calidad de garante o las formas de intervención en la comisión del delito puede ser a título de autor o a título de partícipe. Los medios utilizados o formas de realización típica, circunstancias de lugar, de tiempo, de modo y ocasión, y la obligación jurídico-penal en los delitos de omisión. En los delitos de omisión, tanto de omisión simple como de comisión por omisión, no tenemos un nexo causal, sino tenemos nexos eminentemente de carácter normativos. Las formas de realización, aquí voy a tomar como base, bueno, las formas de realización del tipo penal puede ser tentativa o consumación. No todos los tipos penales admiten la tentativa. Podemos establecer una regla. Los tipos penales que admiten la tentativa son los tipos penales por regla, los tipos penales de resultado material. Ejemplo, el homicidio, el robo, pero no todos los tipos penales de resultado material. ¿Por qué? Porque los tipos culposos, todos los tipos culposos son de resultado material y no admiten la tentativa. No hay delitos culposos en grado de tentativa. Y la consumación. Hay delitos, hay conductas que son eminentemente que se van a consumar en el acto. Portación de arma, por ejemplo, lo que sería la posesión de droga, de temas relacionados con asociación, el tema de, por supuesto, delincuencia organizada, el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En cuanto a la autoría y la participación, tenemos los que acuerden o preparen su realización. Aquí estoy tomando como base el artículo 13, pero es concurrente en las entidades federativas. Los que acuerden o preparen su realización, esta es una situación eminentemente excepcional, que solamente este tema de que los que acuerden o preparen su realización la he encontrado en temas de terrorismo y terrorismo internacional. Los que lo realicen por sí serían autores directos, los que realicen conjuntamente, coautores, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, autor mediato, los que determinan dolosamente a otro, sería el inductor, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión sería partícipe, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente también sería partícipe. Y esta fracción 8 se le conoce como
participación o autoría correspectiva. Algunas entidades federativas la tienen solamente como agravante en algunos delitos. Los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Estamos ante una autoría indeterminada o autoría correspectiva. Reitero, no en todas las entidades federativas tenemos esta forma de realización de autoría. Las agravantes que también se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Tenemos las agravantes que son importantes por parte de la gente del Ministerio. Y, por supuesto, los elementos subjetivos. Tengamos en cuenta que los elementos subjetivos se toman en consideración a nivel de tipicidad. Atrás quedó la época donde el dolo se estudiaba a nivel de culpabilidad. Eso ya está por más superado. No podríamos hablar incluso de tentativa si el dolo lo estudiáramos a nivel de culpabilidad. Elementos subjetivos van a ser justamente el dolo y lo vamos a definir brevemente aquí como el conocimiento y la voluntad de la realización del hecho típico. La culpa, el que produce un resultado típico, no previsto, siendo previsible, cuando se previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado y que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Si me permiten una licencia, aquí hablaré de que los delitos culposos, repito, siempre serán eminentemente de resultado material, no admiten la tentativa, siempre serán a título de autor directo, no hay coautoría, por supuesto, y la licencia que pido que me brinden sería que cuando estamos hablando de delitos culposos es delitos inminentemente de corte imprudencial. Y tenemos también en los tipos penales elementos que vamos a determinar como elementos subjetivos específicos y que son aquellos que vamos a ubicar con palabras con el ánimo, a sabiendas, con el propósito, con la finalidad. Lo que se busca con estas voces que se establecen en los tipos penales es realzar la intención que tiene el sujeto. Y siempre, siempre, siempre que tengamos palabras como estas, con el ánimo, a sabiendas, dolosamente, con el propósito, con la finalidad, con la intención, la configuración será de carácter doloso, siempre. No se podría admitir un delito culposo si el sujeto tiene un ánimo o sabe lo que está llevando. Entonces, bajo esa tesitura vamos a poder identificar esta temática. Algo que es muy relevante es que tengamos en cuenta que en cuanto al dolo y a la culpa, en el dolo hay una relación psicológica. ¿Por qué hay una relación psicológica? Porque hablamos precisamente de lo que sería que el dolo es conocimiento y voluntad, ¿sí? Es eminentemente una relación psicológica. Y en la culpa hay una relación de carácter normativa. ¿Por qué? Porque se violentan normas, diversas normas que pueden ser desde reglamentos, desde protocolos, desde instructivos, y que eso va a generar en algún momento un resultado de carácter material. En un momento determinado sabemos que no debemos dejar la llave del gas abierta y bueno, se nos instruye cuando se pone toda la instalación de que debemos de seguir con esa regla, porque así se prevé para evitar posibles afectaciones, para posibles accidentes y en algún momento a alguien se le olvida. Bueno, se produce un accidente terrible. La persona no tenía la intención de que esto sucediera, por supuesto, pero el reproche va a ser como si fuera un comportamiento culposo. Para nada será doloso. Bueno, tendríamos que indagar, por supuesto, si tenía esa conciencia y esa voluntad. De primera instancia podríamos decir que es culposo. Y ahí decimos que tenemos una relación de carácter eminentemente de carácter normativo. Nexo normativo, nexo normativo. Ahora, en cuanto a los elementos normativos del tipo penal, ¿qué son estos elementos normativos? Fíjense que
Con mucha frecuencia encontramos en la literatura que se dice que son valoraciones jurídicas o culturales. Me alejo por completo de esa terminología. No considero que sean valoraciones, porque valorar es sopesar, es confrontar. Y cuando hablo, por ejemplo, de quién es considerado servidor público, no tengo que hacer un sopesar quién es servidor público, valorar, no, tengo que primeramente definir qué es un servidor público. Por eso hablo de definiciones jurídicas o culturales. Si hablo de qué es el territorio nacional, necesito una definición jurídica o cultural. Si requiero saber qué es el honor, no necesito valorar qué es el honor o cuánto es el honor. Necesito una definición. Por eso estas definiciones las podemos encontrar cuando son definiciones jurídicas, las encontramos dentro del ordenamiento jurídico. Si hablamos, por ejemplo, de matrimonio, bueno, pues en el Código Civil. Si hablamos de sociedad anónima, pues en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si hablamos de honor, hablamos precisamente de temas de carácter cultural. Podríamos en lo cultural ampliarlo a temas científicos, tecnológicos. Por ejemplo, hoy hablamos de criptomonedas, de la red. Para tales efectos, incluso es posible utilizar diccionarios. La Corte nos ha dado esta oportunidad de que hay momentos en donde debemos acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para poder aclarar la palabra, el concepto que estamos analizando. Entonces, bueno, pues son definiciones, no son valoraciones. Y esto lo vamos a encontrar, repito, en algunos tipos penales que requieren estas definiciones. Saber quién es el servidor público, cuando estamos hablando de algún extranjero, cuando hablamos de una persona menor de edad, por ejemplo. En fin, situaciones que nos van a requerir o nos van a exigir una claridad para no dejarlo en un campo de un subjetivismo. Es que yo creo, es que para mí, servidor público es cualquier persona que porta un uniforme, ¿no? No necesariamente es así. De aquí pasamos al siguiente tema, que sería la antijuridicidad, ¿sí? La antijuridicidad, vamos a ver que es lo contrario a derecho y tenemos dos vertientes de lo que es la antijuridicidad. Tenemos la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal es que la conducta de la persona sea contraria al ordenamiento jurídico. Pero para que sea relevante en materia penal, no requiere solamente que sea contrario al ordenamiento jurídico. Pasarse un semáforo en rojo es una conducta antijurídica. El no pagar una licencia de funcionamiento y hacer algo, pues, o tener un negocio funcionando sin esa licencia es una conducta antijurídica. Poner un negocio sin el permiso correspondiente de la autoridad municipal o de alguna alcaldía o de alguna delegación, pues estamos hablando, no, son alcaldías ya, perdón, en la Ciudad de México. Estaríamos hablando de una temática inminentemente de una conducta antijurídica. Pero cuando hablamos de una antijuridicidad material, es que esa conducta que es antagónica al orden jurídico también sea materialmente antijurídica. Y esto va a ser cuando la conducta pone en peligro o daña a un bien jurídico. Y aquí quiero hacer una aclaración. En materia penal, la materia penal es binal. Solamente o se dañan o se ponen en peligro los bienes jurídicos. Repito, los bienes jurídicos o se dañan o se ponen en peligro. No pueden ser los dos al mismo tiempo. No pueden ser, se excluye. Pero puede suceder que haya tipos penales. Todos los tipos penales tienen verbos rectores, pero hay tipos penales que tienen más de un verbo rector. Y puede suceder que uno de los verbos rectores sea de resultado formal. Y al ser de resultado formal, solamente pone en peligro el bien jurídico. Pero puede suceder que el otro verbo rector sea de resultado material y ahí se está dañando al bien jurídico. De esta manera,
cuando se argumenta la antijuridicidad formal y material, debemos de tener cuidado en cuanto a argumentar. La antijuridicidad formal y material, formal porque el comportamiento, la conducta es antagónica al orden jurídico y además es materialmente antijurídica porque puso en peligro, punto, porque es un tipo penal de resultado formal. Y si es un tipo penal de resultado material, vamos a decir, porque dañó un bien justo. De esta manera, hacemos la complementación de estos dos elementos en la argumentación de la antijuridicidad. Y por último, sería la culpabilidad, que sería el último eslabón. Este último eslabón tiene que ver con el juicio de reproche. Habla sobre la capacidad penal o la imputabilidad. Es decir, la persona debe tener capacidad para saber que lo que está haciendo, que esa conducta que está desplegando es una conducta típica y es antijurídica y le va a ser reprochable conforme al ordenamiento jurídico. Debe haber un conocimiento potencial de lo antijurídico en su actuar. Y además se le puede exigir un comportamiento, otra conducta a ese comportamiento que desplegó. Es decir, dentro de un abanico de posibilidades racionales, lo que le vamos a reprochar a la persona es por qué decidió actuar antagónico al ordenamiento jurídico. Pensemos en una persona que tiene una situación de un conflicto, cualquiera que este sea, y con otra persona. Entonces empiezan a discutir, empiezan a agredirse y cada vez se va poniendo el tema en mayor nivel de violencia hasta que alguien decide tomar uno de esos dos contendientes, saca un arma, le dispara al otro, pensemos un arma de fuego, lo mata. El reproche va a ser, a ver, ¿por qué lo mataste? Cuando ya las emociones se atemperan, viene la reflexión, ¿por qué lo mataste? Bien pudiste haberlo dejado, bien pudiste no haberle hecho caso, bien, pero ¿por qué decidiste de todas estas opciones que tenías, por qué elegiste privarlo de la vida? Y eso es lo que se le va a reprochar. Y bueno, aquí otra vez volvemos a esta tesis. Quiero esta tesis, por favor, que la tomen teoría del caso planteada por el órgano de la acusación, la omisión de las autoridades de procuración de justicia, de realizar una investigación diligente, afecta negativamente la credibilidad de la hipótesis. Fíjense cómo está hablando de hipótesis de la acusación y disminuye su probabilidad de éxito en el juicio. Entonces, cuando hay omisiones, por favor, tomen este registro 2027 848. Cuando hay omisiones por parte de la autoridad, pues siempre se van a ver reflejadas en el momento que está haciendo una exposición. Porque permítanme decir algo que lo he reiterado en muchas ocasiones. Un juicio no lo gana quien dice la verdad. Un juicio lo gana quien puede demostrar lo que dice. Entonces, si el agente del Ministerio Público no puede demostrar lo que está diciendo, aunque sea verdad, entonces, pues aunque sea verdad lo que está diciendo, todo lo tiene que probar, porque todo está sujeto inminentemente a comprobación. Y entonces nos da una serie de elementos aquí y, bueno, pues obviamente nos hace referencia a que la etapa de juicio no es para investigar el tema relacionado con las omisiones, pero repito, sí va a tener una incidencia significativa, ¿sí? Nunca en perjuicio de la parte acusadora. En concreto, aquí el punto que me interesa, en concreto, cuando lo manifestado en juicio permite concluir que el actuar de dichos agentes se caracterizó por una pasividad notable o por la falta de proactividad en busca de la verdad, por ejemplo, por no realizar entrevistas o buscar testigos directos o presenciales, eso afecta negativamente la credibilidad de la hipótesis de la acusación. Entonces, en ocasiones, como asesores victimales, pues tenemos que estar buscando la forma de que se vayan concatenando las historias a modo de que vayan teniendo siempre una sustentabilidad. Bien, voy a brincar esto. ¿Qué es lo que tiene que tomar en consideración la defensa? Bueno, depende de qué tipo, de qué asunto es el que esté manejando y de qué forma va a ser su estrategia.
Va a tomar en consideración lo que elimina la tipicidad, puede tomar en consideración lo que elimina la antijuridicidad o lo que elimina la culpabilidad o bien las atenuantes. No todos los asuntos van a poderse obtener una sentencia absolutoria. Y entonces, pues tenemos que considerar y calibrar perfectamente la situación en la que se encuentra a la persona que se está representando. Y entonces vamos a suponer que estamos en este punto. Sí voy a subsumir en este caso la conducta, aquí en lo que elimina la tipicidad, y vamos a pensar que la defensa asume una estrategia eminentemente pasiva. Si la defensa tiene una defensa pasiva, inminentemente pasiva, es, y aquí lo tendría que interpretar el agente del Ministerio Público, es porque son dos cosas las que puede suceder. Una, que es inminentemente un tema de responsabilidad del defensor, el que no tenga ni idea de lo que está sucediendo y que por eso no hace nada, pero cuidado, porque a la mera le da, tiene la fortuna de que consigue una situación de beneficio para su representado, o la otra, igualmente es grave, que la defensa está apreciando algo que el agente del Ministerio Público no lo está advirtiendo. Entonces, cuando la defensa se maneja en una temática de una causa que elimina la tipicidad, es decir, una causa de atipicidad, inminentemente es que no se va a mover. ¿Por qué? Porque no hay un nexo, pensemos, porque no está acreditada la calidad del sujeto, porque no se puso en peligro o no se dañó el bien jurídico, porque quizá el tipo penal está haciéndose una clasificación, pensemos en una tentativa, cuando el tipo penal no admite la tentativa, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí ni qué hacer. La otra puede ser que la defensa se ubique en ese supuesto de la antijuridicidad o bien en un supuesto de culpabilidad. Y aquí vamos a tener defensas activas. ¿Por qué? Porque obviamente se va a contrarrestar lo que se esté planteando por parte de la gente del Ministerio Público. ¿A razón de qué? A razón de lo siguiente. Vamos al Código Nacional y vamos a desprender esto. El artículo 405, cuando hace referencia a la sentencia absolutoria, nos dice en su sentencia absolutoria el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito. Ojo, la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad. Estamos hablando del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces vamos a la primera fracción y nos dice, son causas de atipicidad. ¿Cuáles son? La ausencia de voluntad o de conducta. Inminentemente corrobora lo que había mencionado, que la conducta es voluntad y que ésta se exterioriza. Solamente así es como podemos hablar de conducta. La falta de alguno de los elementos del tipo penal. ¿Cuáles podrían ser algunos de los elementos que falten? Pensemos que no está acreditado el dolo, pensemos que no podemos determinar el nexo, que no se habló nada del nexo, ya sea causal o un nexo normativo, o pensemos que estamos hablando de que el bien jurídico o los sujetos activos, en fin, lo que tenga que plantearse y que no se haya acreditado por el agente del Ministerio Público. El consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre alguno de los elementos del tipo penal, que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles, de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Cuando hablamos del error de tipo, el error de tipo lo que hace es eliminar el dolo. Entonces, pues si hay un error de tipo, la persona no está actuando con dolo. Al no actuar con dolo, imaginemos por favor entonces que no está integrándose esa parte, ese elemento subjetivo que requiere del tipo penal. Voy en cuanto a lo siguiente, las causas de justificación, el consentimiento presunto, la legítima defensa,
con mucha frecuencia las defensas en temas de homicidio suelen plantear la legítima defensa como estrategia. Tengan mucho cuidado si lo llegan a hacer, porque no es tan simple el tema de la legítima defensa, porque hay que satisfacer los requisitos que establece la legislación, que sea una agresión real, actual, inminente, sin que medie provocación, en fin, los requisitos que están establecidos. ¿Por qué? Porque la legítima defensa, si me permiten la expresión, es una excepción que se establece como política criminal en donde se le regresa al gobernado la posibilidad de autodefenderse ante la ausencia del Estado, pero es por una circunstancia eminentemente excepcional. El estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Jamás el cumplimiento de un deber puede ser violatorio a derechos humanos. Es decir, por ejemplo, en cuanto a que un policía torture a una persona o que lo traslade a un lugar distinto al donde tiene que ser trasladada la persona porque le instruyeron que debe de hacerlo. Y entonces diga la persona, bueno, es que estoy en cumplimiento de un deber, me dijeron que tenía que... No, 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 eso no puede ser. Bajo ninguna circunstancia el cumplimiento de un deber o la obediencia jerárquica puede ser considerada una causa de justificación cuando violenta derechos humanos. Jamás. Ahí lo vamos a correlacionar con el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución, artículo 1 del Constitucional, párrafo tercero, donde dice que todas las autoridades están obligadas al respeto a los derechos humanos. Perdón, aquí es, creo que me brinqué. Causas de inculpabilidad. El error de prohibición, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. Son causas de inculpabilidad. Y después viene el análisis probatorio. En estas fases de la teoría del caso tenemos la parte fáctica, la parte jurídica y la parte probatoria. En la parte probatoria tenemos que buscar qué elementos son los que pueden acreditar esas proposiciones fácticas sobre las cuales van a descansar los elementos integradores del delito. Y recuerden que en cuanto más detalle tengamos del hecho, más difícil será que alguna de las partes pueda mentir, alterar o modificar, dado que su historia podrá ser confrontada con una mayor cantidad de pruebas que puedan refutar su versión o las pruebas que presenta. Y aquí les propongo esta tabla de construcción del método de investigación. Ya no voy a hablar de la teoría del caso, sino en estricto sentido es un método de investigación, porque al seguir este método, y repito, aquí es un tema importante las palabras, la palabra método es distinta a metodología. Método es el camino a seguir. La metodología es el estudio del método. Puede suceder que tengamos un muy buen método, pero no sea el adecuado para lo que estamos buscando, ¿sí? Pensemos que yo quiero llegar de esta parte donde me encuentro a Hermosillo y quiero llegar lo más rápido posible y entonces tengo tres opciones: irme en autobús, irme en vehículo particular o irme en avión. El propósito es llegar lo más rápido posible y decido irme en autobús. ¿Llego a Hermosillo? Sí, por supuesto que llego, pero no fue el mejor método, aun y cuando haya llegado. ¿Por qué? Porque mi objetivo era llegar lo más rápido posible. Entonces, la metodología lo que hace es estudiar los métodos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos con este cuadro? Precisamente tenemos los hechos concretos, los vamos a redactar en proposiciones fácticas, los vamos a desmenuzar. El tipo penal, hay que ubicar muy bien cuál es el tipo penal, tener claro que tipo penal y delito no es lo mismo. Después tenemos que ubicar cada uno de los hechos en los elementos que integran el delito para ver si no hay alguna causa que haya justificado o haya exculpado la conducta. Y luego vemos el, el, el material probatorio, ¿no? Tenemos que ir viendo este material, cómo lo vamos a ir integrando, cómo lo vamos a ir desarrollando. Y algo que es importantísimo es ir identificando nuestras debilidades.
Identificar cuáles son las debilidades de nuestro caso, qué nos falta. ¿A quién nos faltaría entrevistar? ¿A quién nos faltaría qué elemento sería importante que pudiéramos incorporar? Y esto tanto para la defensa como para el agente del Ministerio Público. Tanto la defensa como el agente del Ministerio Público deben de seguir una ruta estratégica para, si deciden llegar a juicio, pues no llegar a, pues a ver qué sucede, ¿no? A ver qué podemos ir descubriendo y poder aportar ahí. Y eso va en detrimento, por supuesto, de los intereses de las personas si son defensores particulares o de oficio, va en detrimento de las personas que se representan. Y, por supuesto, para el agente del Ministerio Público, pues también es una situación de gran responsabilidad, pues porque se espera mucho de su trabajo en atención a que representa a la sociedad y, por supuesto, también los intereses de las víctimas, ¿no? Entonces, es muy importante transitar con un método. Y esto nos lleva a poder utilizar o a determinar para qué nos va a servir este método, esta forma, que se ha denominado, repito, teoría del caso, pero que en esencia es un método de primera instancia de investigación, pues nos va a servir para los efectos de establecer las bases de lo que queremos investigar, llevar a cabo una investigación estratégica, con mayor facilidad poder ordenar y clasificar la información del caso, porque a veces nos llenamos de información y que no va a ser útil, que no es necesario. Eso pasaba con mucha frecuencia en el proceso tradicional, donde eran, no sé, chorrocientas mil hojas, ¿no? Que se convertían en una cantidad considerable de tomos y era leer y repetir y una información totalmente innecesaria en algunos casos y que, bueno, se perdía gran valía de los temas entre todas esas páginas, ¿no? Entonces, bueno, adecuar los hechos a los elementos del delito, lo cual servirá para defender la tesis, ya sea para acusar o ya sea para defender. Si estamos hablando que es una defensa, bueno, determinar si los elementos del delito no se actualizaron, porque se actualiza una causa de atipicidad, una causa de justificación o bien una causa de inculpabilidad, o si es la parte acusadora, pues que sí se actualizan estos elementos integradores del delito. Y es la tesis que cada uno va a defender. Y esto nos va a poder permitir ir seleccionando los elementos probatorios que serán relevantes. Nos va a permitir, por supuesto, establecer nuestras propias debilidades. Siempre es importante saber cuáles son las debilidades que tenemos y también identificar las debilidades de la parte contraria. ¿Qué es lo que tiene? La defensa aquí tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al final es cuando le van a correr traslado de toda la carpeta, va a poder advertir e incluso tiene la obligación de aportar o trasladar a la defensa incluso aquellos elementos que no vaya a utilizar la gente del Ministerio Público y pues si hay algunos temas que le pueden ser de utilidad, pues los podrá hacer suyos la defensa. No así, la defensa no está obligada a correr traslado con toda su investigación o con todo lo que tiene. Entonces, bueno, va a poder a partir de ello establecer su estrategia. Y bueno, quiero preguntar, en novio de tiempo, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que consideren prudente. No quiero excederme. Doctora Ángeles, por favor, ¿me puedes indicar cómo vamos en tiempo, todo lo demás? Muchas gracias, doctor. Pues todo perfecto. Jóvenes participantes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión? Aprovechen. En verdad que el doctor Sergio Suárez Daza es un referente en la materia penal Gracias, y ahora que lo gracias. tenemos en casa, pues debemos aprovecharlo. Eres muy generosa, gracias. Gracias. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, bueno, permítanme nada más establecer eso, ¿no? O sea, el método de investigación tiene que ir estableciéndose a partir de
la transición desde el inicio de nuestra investigación, que vamos a tener hipótesis, que estas hipótesis al final se va a convertir en una tesis. Es como literalmente como cuando hacemos un trabajo de investigación, un trabajo académico. Primero empezamos con una hipótesis y ya hemos caído en una situación bien tramposa en donde siempre queremos que nuestra hipótesis esté comprobada. Y si no está comprobada, pensamos que la investigación no sirvió. Y no es así. La investigación está precisamente para poder probar hipótesis o bien para que las hipótesis no se comprueben y podamos concluir que no es por esa ruta del conocimiento que se debe transitar. Y eso ya es un aporte al conocimiento. Y así es como sucede en la investigación. Tenemos un tema que aparentemente tiene esta apariencia de delito y se lleva a cabo la investigación. Y esto, por supuesto, cuando estamos en la audiencia inicial, pues estamos hablando de que lo que se busca para vincular a proceso no son pruebas en estricto sentido, no estamos hablando de valoraciones plenas, no estamos en un minijuicio. Ahí el stock que se sigue es simplemente una suposición razonable. Y esa suposición, como lo establece el artículo eh, respectivo del código, pues nos va a permitir establecer solamente esa base para que se pueda seguir investigando. El hecho de que se vincule a proceso no significa que en su oportunidad eso se va a convertir también en una acusación o se va a traducir en una sentencia condenatoria. Eso ya quedó en el pasado cuando, pues sí, sucedía que los autos de formal prisión en algunas ocasiones se convertían en sentencias condenatorias. Hoy en día, el ejercicio de transitar por el proceso acusatorio exige un mayor rigor de conocimiento, tanto procesal como de elementos, de conceptos y definiciones de la teoría del delito. Necesitamos sí o sí conocer temas de constitucional, temas de de las diversas convenciones que México ha suscrito en cuanto a temas de derechos humanos. Por supuesto, los abogados defensores deben de tener conocimiento del juicio de amparo, la argumentación, la, la, las reglas de la lógica que son importantes conocer. Y bueno, esto nos da un nivel mayúsculo de exigencia para los defensores, pero también para los agentes del Ministerio. Y esto es precisamente lo que buscamos en el Instituto Manuel José de Rojas, que nuevamente me congratulo de poder formar parte de esta gran comunidad y agradezco muchísimo que me hayan invitado a compartir este tema, no con el propósito de replicar lo que todos dicen, sino con el propósito de aportar una reflexión, de un análisis y que eso es lo que nos distingue, ¿no? En el instituto, hacer conocimiento, cuestionar constantemente, no asumir como dogma lo que otros han dicho y repetirlo constantemente y abdicar de nuestras condiciones de seres humanos. Agradezco muchísimo, de verdad quedo a sus órdenes y si no, pues agradezco la oportunidad que se me ha brindado. Gracias por esta gran oportunidad. Al contrario, doctor, sin duda una reflexión crítica desde un ojo experto como lo es el suyo de la teoría del caso abona en gran medida a la formación no solo académica, sino profesional de nuestros futuros abogados, ¿no? Le agradecemos a usted por formar parte, ser esa piedra angular dentro de estos 29 años que ha caminado nuestro instituto y los que le faltan aún, por supuesto. Agradecerle de nueva cuenta ese ánimo constante de transmitir su vasto conocimiento. Gracias a todos también quienes invirtieron su tiempo. Sin duda, esta conferencia es un parteaguas, un antes y un después para la teoría del caso, para entender, pero sobre todo para reflexionar y analizar los diferentes elementos que configuran este importante tema. Muchas gracias, doctor, y a sus órdenes como siempre.
Muchísimas gracias. Larga vida al Instituto Manuel José de Rojas. Gracias a todas y a todos. Gracias. Linda noche a todos. Gracias.